Al campamento. Vamos. Bueno, y aquí estamos. El camarógrafo Wilmer Cedeño, Don Vladimir Zambrano, al calor del fuego. Esto de aquí sí que me gusta, de verdad que estar en una fogata es como sentir ese calor del fuego, de una fogata hecha de una manera así rústica y natural. Es indescriptible realmente estar en una fogata así, en un lugar sagrado como este. O sea, te pones a pensarlo también cuántas veces habrán estado pasando noches como esta, al calor de una fogata, esperando el solsticio del siguiente día, las otras culturas. Una cosa increíble que la estamos viviendo aquí en Deportes y Aventuras. Bueno, yo les voy a explicar un poquito de lo que es el solsticio. Tenemos un material que lo vamos a pasar, y estando aquí en este lugar mágico, porque estamos en una terraza donde cientos de años atrás los mantas lo estaban viviendo ellos de tal manera que lo estamos nosotros repitiendo cientos de años más tarde. Nos encontramos solamente Vladimir, nuestro camarógrafo, y yo, esperando al solsticio del día 22. Pero esto de aquí lo hicieron cientos de años atrás, esperando ese día, que es el día más corto del año, que es cuando la rotación de la Tierra se da de tal manera que justo en ese día, el día al ser el más corto, es el anuncio oficial al invierno, como lo decía anteriormente. Pero ¿a qué se debe esto de aquí? Vamos a ver en pantalla lo que nos explica en este video para que ustedes lo entiendan. Los indígenas desarrollaron un conocimiento muy profundo de la astronomía, observando los solsticios y equinoccios, los mismos que marcan las estaciones de invierno y verano. Esto se debe a que la Tierra se encuentra inclinada a 23 grados y medio con respecto al Sol. Si nos paramos en la mitad del mundo, podremos observar que unas veces el Sol sale perpendicular a la línea equinoccial. Eso acontece en marzo 21, cuando al mediodía el Sol no proyecta sombra alguna. Después vamos a observar el solsticio de junio el 21. Al norte nuevamente el equinoccio del 23 de septiembre y al sur el solsticio de diciembre 22. Estas líneas nos dibujan la estrella del Sol de 8 puntas, que es el icono más importante de las culturas solares en el mundo. Podemos observarlo en nuestros textiles, cerámica, la tierra al sol azteca, los papilos egipcios, las líneas de Nazca y en muchos más lados. Ahora que nos encontramos disfrutando de esta fogata, ya se hace presente Isidro, que trabaja aquí también en el Parque Nacional Machalilla, y aquí él dentro de Agua Blanca como guía turístico, y que ya es un veterano también de aquí del lugar. Queremos saber un poco, Isidro, que nos cuentes de tu infancia aquí, primero que nada. Cuando tú eras niño, cuéntanos, y al público televidente que te está viendo en todo Manabí, cuéntale un poco cómo era tu infancia aquí, lo que tú veías, o sea, qué era lo que tú pensabas cuando veías estas piedras. Cualquier cerámica, cualquier tiesto se veía así botado nomás. Y algunos amigos o compañeros lo recogían o lo dejaban nomás porque hay demasiado, en la zona hay demasiado. Eso es lo que más o menos se pudo observar de que había. Pero ¿qué tu abuelo, por ejemplo, tu papá, ¿qué te decía? Mi abuelo, mi papá, ellos hablaban como que eran corrales así de piedra nomás, como que no eran nada que ver con nuestros antepasados. Si no le llamaban como corrales de piedra, así vulgarmente. Pero no, ellos, ¿cuál era la explicación del por qué esos corrales estaban ahí? ¿O no sabían y no? Ellos nunca nos dijeron así que ellos conocían esto, así como zona de arqueología o que vivieron alguien. Casi muy poco nos contaron
esa historia, esas cosas, y no lo contaron. Bueno, y de ahí lo del solsticio, ¿qué es lo que tú sabes del solsticio? Bueno, él hizo una medición muy grande aquí en Agua Blanca. Cubrió un poco los cerros, todo lo que es esta terraza, y hizo una medida para poder sacar un mapa arqueológico para ubicarlo a dónde están las terrazas y a dónde están las estructuras. Esto tenía divisiones a algunos sectores. En el caso de esto, donde nos encontramos ahora, tiene la división a la salida del sol en el 21 a 22 de diciembre, ¿no? Y en otras estructuras tiene la división al solsticio de junio. Con los teodoritos ellos pudieron darse cuenta que tenía una dirección muy segura al solsticio de diciembre. Hay otro cerro de aquí a unos 12 kilómetros, 15 kilómetros, existe un cerro muy puntiagudo que es posible que en ese cerro haya también vestigio arqueológico de este sector a esa dirección. Y en esa dirección de eso ya cae más o menos con dirección a Pedro Carbo o casi, sí, más o menos en Pedro Carbo. A esa dirección se va el rumbo del sol en esta época del 21. Entonces ellos de ahí sacan conclusiones de que el solsticio de diciembre es esta construcción. ¿Por qué? Esta construcción no sería una casa doméstica. Esta construcción está apuntada a ser un templo ceremonial. ¿Por qué templo ceremonial? Se encuentran las sillas. Tiene la medida topográfica que apunta a la salida del sol. Y tiene sus muros que son a 60 centímetros de grueso y la construcción es de 50 metros de largo por 15 de ancho. Entonces esa característica de esta construcción no es una casa doméstica, es una casa para ceremonias o en las ceremonias, sí, es una sería la ceremonia y adoración al sol, a la estrella, a la luna. Ya, con lo que nos dice Isidro, podemos nosotros constatar que sus palabras son una rotunda verdad. Esto aquí nosotros lo podemos ver en las mismas tomas que pasamos hace un momento. Podemos continuar con más de este material, viendo cómo en Quito el solsticio en el norte se hacía de la misma manera. De tal forma que todo se encuentra alineado, exactamente como pasa aquí en Manabí y lo está diciendo Isidro. Pero de otra forma, lo que pasa es que acá no se ha hecho el trabajo de la misma manera como lo hizo Cristóbal Cobo en su información, como lo hacen ellos en la mitad del mundo, que por cierto la mitad del mundo ahí está más claro que no es el lugar donde hicieron la mitad del mundo, sino nuestros antepasados, sin ningún tipo de medición con GPS y sin tener los estudios y la preparación que venían ellos con universidades y todo lo demás, daban el dato exacto de dónde era la mitad del mundo. Y ahora donde está el monumento está a 240 metros al sur y no exactamente donde debió haber sido. Sin embargo, en estas imágenes que ustedes van a ver en pantalla, se van a dar cuenta que Quito, el Quito colonial que todos conocemos, antes de ser el Quito que nosotros estamos entendiendo, también fue parte de los incas y también pasa por ahí el solsticio del 21 de diciembre y también los equinoccios en cada uno de sus puntos claves que tenían realizado en el periodo pre-incaico y en el periodo incaico. Esto aquí ellos lo hacían de tal manera que cuando, como dice Isidro, estos son templos ceremoniales, eran donde venían los incas y se reunían tal como lo estamos haciendo nosotros, de pronto detrás de un fuego, de pronto conversando sobre las nuevas cosechas del próximo año, viendo la forma de cómo iban a ser los trueques. Bueno, en sí era la forma como ellos se entendían y todas las culturas se reunían para poderlo realizar de esta manera.